Hola, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente. Seguimos con nuestra serie hablando sobre los acontecimientos ocurridos durante la semana de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Para hoy nos toca ver lo que ocurrió el día viernes y tenemos una gran cantidad de eventos que ocurrieron allí y como ustedes pueden notar en nuestro material de apoyo, pues entre la medianoche y la madrugada, a Jesús fue llevado ante Caifás, ante Anás primero, a la negación de Pedro, los primeros vejámenes y en la mañana muy temprano encontramos también varios acontecimientos. Judas se suicida, Jesús va ante Pilatos y ante Herodes, Jesús va ante el pueblo y es canjeado por Barrabás, siguen los azotes y Jesús sigue siendo escarnecido. Y luego a las 9 de la mañana encontramos la crucifixión y entre las 2 y las 3 de la tarde, tiniebla, muerte, la llevada a la tumba del cuerpo de Jesús y con eso se cierra el día viernes. Ahora, hay muchos elementos aquí que pudiéramos comentar. Estos capítulos que ustedes seguramente van a leer están llenos de datos exactos sobre el día, las horas, los personajes y demás detalles que vamos a ver solamente algunos, quizás los más resaltantes. Fíjese que llevado ante dos sumos sacerdotes y ante el Sanedrín es una de las cosas que resaltan aquí. La verdad es que debía haber un solo sumo sacerdote, pero con los romanos en el poder eran ellos los que después de algunos años comienzan a nombrar al sumo sacerdote y en una serie de cambios que se dan convirtiendo el cargo de sumo sacerdote en un puesto político, Anás y Caifás, suegro y yerno respectivamente, digamos que se turnaban el puesto. Aquí entonces tenemos al poder religioso condenando a Jesús en esa noche. Todos los evangelios dicen que el juicio fue realizado en la noche. Ahora, la ley judía prohibía hacer juicios en la noche y también prohibía que el veredicto de ese juicio fuera dado el mismo día, debía tomarse más tiempo. Así que el juicio a Jesús fue un juicio ilegal desde la perspectiva de la ley judía. Sin embargo, así lo hicieron y ya hemos visto en el pasado que los judíos utilizaron su poder para tramar el complot contra Cristo. Encontramos también aquí en estos pasajes que Pedro niega a Jesús 3 veces y luego el Señor en Juan capítulo 21 le pregunta al mismo Pedro después de la resurrección 3 veces si lo amaba. Imagínese cómo pudo sentirse Pedro en ese momento, ¿no? Pero fue la manera como Jesús le mostró su perdón y que creía en él. Dios conoce el corazón de la gente, conoce el corazón de las personas, conoce tu corazón y mi corazón. En Lucas 22 encontramos los vejámenes, de los cuales podemos tener una idea muy clara después de la película La Pasión de Cristo, que fue filmada en el 2004. Siguen allí en el relato Herodes y Pilatos, quienes también condenan a Jesús. Ya vimos en la condenación por parte del poder religioso, ahora encontramos al poder político condenando a Jesús. Y luego encontramos al pueblo. El pueblo canjeó a Jesús por un malhechor llamado Barrabás. Pilato le hace la oferta a- al pueblo y el pueblo decide que van a liberar a Barrabás. Por cierto, el nombre Barrabás es un nombre hebreo conformado por dos palabras, Bar, que quiere decir hijo de, y Abba, que quiere decir padre. Así que el nombre de este hombre, de este malhechor, significaba hijo del Padre. Pero el verdadero hijo del Padre Celestial era Jesús. Ah, Pasa muchas veces que dejamos que otros parecidos a Jesús tomen el lugar del Hijo de Dios.
Así se confabulaban entonces el poder religioso, el poder político y el pueblo para condenar a Jesús. Y Juan capítulo 19, versículo 7 deja claro el delito por el cual el Señor Jesucristo fue condenado. Decir que era el Hijo de Dios. Y realmente era el Hijo de Dios. Con razón dice el refrán popular que por la verdad murió Cristo. En la mañana, a las 9 de la mañana, fue crucificado y allí permaneció hasta las 3 de la tarde. Repito, todos estos datos son exactos porque el relato bíblico nos da las horas en las cuales ocurrieron estas cosas. Así es que a las 3 de la tarde es la hora exacta de su muerte. Era un viernes, unas horas antes de comenzar el sábado, el día de descanso, que comenzaba a las 6 de la tarde según el horario judío, en el cual el día comienza a las 6 de la tarde. Y es así hasta hoy cuando celebran el sábado o el día de descanso, comienza el viernes a las 6 de la tarde. Recordemos esto porque es importante para contar los 3 días que duró Jesús según la manera de contar el tiempo de los judíos para resucitar al tercer día, como lo había prometido. Bueno, después de su muerte, como se acercaba el día del reposo, no se podía dejar el cuerpo allí. Así es que José de Arimatea tenía una tumba cercana y solicita que le sea entregado el cuerpo. Y entonces él y Nicodemo, recordamos a Nicodemo en capítulo 3 de Juan, pudieron sepultar el cuerpo. Ahora, otro dato interesante, Nicodemo, como era costumbre, llevó un compuesto de especias para ungir el cuerpo antes de ser dejado en la tumba. Y es interesante que en Juan capítulo 19 dice que eran unos 34 o 35 libras, es decir, no, 34 o 35 kilos, es decir, unas 75 libras del peso actual de ese compuesto, ¿no? De especias. La costumbre era utilizar una cantidad similar o equivalente a la mitad del peso del difunto para embalsamarlo, para cubrirlo con eso. Podemos entonces calcular que Jesús pesaba en ese momento unos 68, 70 kilos, es decir, unas 150, 155 libras del peso actual. Y esto llama la atención por el nivel de detalle que tiene la escritura. Y recordemos que una mujer había ungido a Jesús anteriormente para su sepultura, lo cual nos dice por qué sucedió eso, pues porque era una costumbre hacerlo. Y aquí encontramos que Nicodemo cumple con ese requisito. Habría muchas cosas más por resaltar en esta historia y hacer un video de un par de horas. Sin embargo, aparte de lo que hemos dicho, me gustaría resaltar un par de aplicaciones solamente. La primera, que no fueron los discípulos los que crucificaron a Cristo, no fueron los religiosos, no fue el pueblo, no fueron los gobernantes los que crucificaron al Señor. Fue mi pecado y tu pecado el que llevó a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Fue por nosotros que lo hizo. Lo segundo es que solo Él es suficientemente santo, suficientemente perfecto, suficientemente bueno para morir en la cruz en nuestro lugar y así pagar por nuestro pecado. Nadie más podía tomar su lugar. Solo Él fue el sacrificio suficiente para cumplir con las exigencias de la justicia divina. Solo su sangre puede limpiarnos de pecado. Y si nosotros queremos ese perdón, necesitamos poner nuestra confianza en Jesucristo, pues solamente Él puede darnos salvación. Dios quiera que hoy que recordamos la muerte del Señor Jesucristo en la cruz por nuestro pecado, podamos depositar nuestra confianza en Él y apropiarnos de su sacrificio para obtener así salvación. Nos vemos mañana para continuar con la verdadera historia de la primera Semana Santa. Que Dios les bendiga.